Buenos días, hermanos. El título que he puesto al sermón del día de hoy es Meditando lo que somos en Cristo. Pero si bien también pudo haber tenido otro título que lo he estado pensando, y es La única esperanza es Cristo. Y es que para entender plenamente lo que nosotros somos y todos los beneficios que hemos tenido en Cristo Jesús, debemos tener claro de que nuestra única esperanza siempre fue y será Cristo, su amor. Por eso este pasaje se lo puede dividir desde el versículo 4 hasta el versículo 5, la primera parte en la única esperanza es Cristo, y desde la segunda parte del versículo 5 hasta el versículo 6 le podemos poner meditando lo que somos en Cristo. Pero antes quería dar una pequeña introducción para recapitular todo lo que vimos la semana pasada, el domingo. La carta, como vimos, fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que se ubicaba en la ciudad de Éfeso, para que posteriormente dicha carta sea enviada a diferentes iglesias que quedaban alrededor de ella. La iglesia de Éfeso había sido privilegiada de parte de Dios de haber sido pastoreada e instruida por el mismo apóstol Pablo durante 3 años, durante su viaje misionero, durante su tercer viaje misionero. Además, había recibido la instrucción de Aquilas y Priscila, quienes eran compañeros de viaje del apóstol Pablo. También habían recibido la instrucción de Apolos, quien en esa época era conocido como un famoso predicador, poderoso en la palabra, y de Timoteo, quien, luego de que Pablo dejó la iglesia de Éfeso, Timoteo quedó en la iglesia como pastor. Como podemos ver, lo que menos le faltaba a la iglesia de Éfeso era instrucción doctrinal, por lo que se había convertido en lo que podemos llamar ahora, en nuestra época, una iglesia de sana doctrina. Sin embargo, poco a poco estaba empezando a surgir un problema en la iglesia, y es que debido al mucho conocimiento que ellos tenían, se estaban volviendo en su corazón orgullosos espirituales. Y poco a poco su obediencia y el amor a Cristo se empezaba a enfriar. Algo que quiero aclarar, que no lo hice la semana pasada, es que esto no necesariamente es culpa del conocimiento, ya que no debemos ver el tener mucho conocimiento como algo malo en sí mismo. Porque si así fuese, la Biblia no nos instruyera a que crezcamos en el conocimiento de la palabra en varias ocasiones, como por ahí dice 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Y es que el problema surge cuando tenemos mucho conocimiento, cuando el tener mucho conocimiento no viene acompañado con una obediencia y una devoción comprometida a Cristo. Ese es el verdadero problema. Y este es el problema que nosotros como iglesia, como vimos la semana pasada, debemos evitar también, que nuestro amor a Cristo no se enfríe, sino que crezcamos en obediencia y en amor a Él. ¿Y cómo Pablo lidió este problema que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso? Bueno, es ahí que está esta carta que tenemos, en la que Pablo comenzó a recordarles a los hermanos de Éfeso las muchas bendiciones que tienen en Cristo Jesús y no en ellos mismos ni en su mucho conocimiento. Esta reflexión tenía como objetivo que su amor por Cristo incrementara y su amor hacia ellos mismos y su orgullo disminuyera. En base a todas las bendiciones espirituales, Pablo iba a exhortar a los hermanos que vivan acorde a su posición en Cristo. Y podemos ver al inicio de la carta, si vamos a Efesios, que tenemos que primero la carta empieza mencionando todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Y como dice el versículo 3, el versículo 4, todas estas bendiciones han sido según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todo fue por su soberanía, no por algo que nosotros hayamos hecho. Luego de mencionar todas las bendiciones espirituales, Pablo comienza a orar por los hermanos de Éfeso para que les conceda sabiduría para conocer la esperanza en Él y la grandeza de su poder para con la iglesia. Y ahora, luego de todo esto, luego del capítulo 1, Pablo nos introducirá a otra bendición espiritual. Y este de aquí tiene que ver con el glorioso evangelio de Cristo,
glorioso evangelio de Cristo. Es el acto y proceso de la salvación que involucra a los hombres en su plan eterno. Es que el glorioso evangelio de Cristo es el que nos ha involucrado a nosotros como iglesia en ese plan eterno que Él tiene, lo cual describe en todo el capítulo 1. Y para hablar del evangelio, que es el plan de salvación para los hombres, es necesario siempre empezar con las malas noticias. Siempre es necesario empezar mencionando quiénes nosotros éramos sin Cristo. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Y lo que Pablo empieza a recordar en el capítulo 2 es la situación de los hermanos de Éfeso sin Cristo. Y el versículo 1 empieza, como vimos la semana pasada, literalmente en griego es: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La persona que está separada de la vida, quien es Cristo, está muerto espiritualmente. Esto es lo que literalmente Pablo está diciendo aquí. Está destituido de la gloria de Dios, alguien que está muerto espiritualmente. Y al carecer de vida, al estar muerto espiritualmente, se le puede describir con una característica, y es que la persona es inútil. Es inútil porque de la misma manera, y podemos hacer el símil, de la misma manera que un cadáver en cualquier cementerio que nosotros vayamos a visitar, no responde a cualquier estímulo que nosotros le hagamos, ya sea que le hablemos, ya sea que le gritemos, ya sea que le queramos mostrar nuestro amor, no va a responder, se va a quedar en el mismo estado, como un muerto. De la misma manera, alguien sin Cristo, lo que nosotros éramos sin Cristo, éramos unos cadáveres espirituales. Podía venir cualquier persona con cualquier estímulo, cualquier doctrina, cualquier enseñanza de la palabra, y no respondíamos a ella, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la oración deja en claro que el estar muerto en delitos y pecados es la naturaleza del hombre. Eso es lo que nosotros éramos, muertos en delitos y pecados. Todos nacemos en esa condición. Y ahora, un muerto espiritual, como vimos, es inútil para reaccionar a cosas espirituales. Pero, como sigue diciendo el versículo 1, sí es útil para algo. Y ahora vamos al versículo 2, que dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Sabemos que este anduvisteis en otro tiempo es en vuestros delitos y pecados. Entonces un muerto espiritual es inútil para las cosas de Dios, pero sí es útil para andar en delitos y pecados, para obrar de una forma que deshonra a Dios con su vida. Ahora Pablo comenzará a describir cuáles son las motivaciones de un muerto espiritual. ¿Qué es lo que nos movía a nosotros cuando estábamos sin Cristo para cometer y andar en nuestros delitos y pecados? Y la primera motivación que Pablo menciona aquí es el mundo. Como seguimos leyendo, siguiendo la corriente de este mundo. Al igual que los hermanos de Éfeso, sin Cristo, cuando estaban sin Cristo, nuestro actuar se basaba en el patrón del mundo. Es decir, en ese sistema mundano que ahora está, que es el sistema que dicta cuáles son las normas de la humanidad, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que se debe pensar, qué es lo que no se debe pensar, qué es lo importante, qué no es lo importante, cómo debemos reaccionar a tal cosa, cómo no debemos reaccionar a tal cosa. Eso es lo que dicta este mundo. Y así nosotros vivíamos en otro tiempo, como dice este pasaje. Sin Cristo, vivíamos como el mundo vive, y el mundo solo vive para sí mismo. El mundo no le importa las cosas de Dios, al mundo no le importan las normas divinas, lo único que le importa es ser feliz. Ese es el máximo objetivo del mundo, y ese era nuestro máximo objetivo, la felicidad, nuestra felicidad, sin importar lo que Cristo dijera. Y tal vez alguno de aquí puede estar pensando, pero bueno, yo siempre estuve en una iglesia, yo nací en un hogar cristiano, pero en realidad, cuando estábamos en el mundo, simplemente éramos unos hipócritas, como las otras religiones. Vivíamos mostrando una piedad externa para agradar al resto o para sentirnos bien nosotros mismos, pero por dentro estábamos muertos y no nos importaba lo que Dios dijera en su palabra. Por tal motivo, como dice Santiago 4:4, nosotros éramos amigos del mundo. El mundo y nosotros éramos mejores amigos.
No había ningún roce, no había discusión. Lo que el mundo dictara, lo que la corriente de la época dictara, eso era lo que hacíamos. Ahora, como vamos a ver, este mundo no corre solo. Este mundo tiene un capitán. Este mundo tiene un rey que lo gobierna. Y el rey que gobierna este mundo, como vimos, es Satanás. Seguimos leyendo en el versículo 2. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, el rey con la autoridad sobre el aire. Y como vimos la semana pasada, esta palabra aire quiere decir sobre los demonios que habitan en esa esfera intermedia entre el cielo y la tierra. Es decir, que Satanás tiene autoridad tanto sobre los demonios, sobre cómo en este mundo caído y sobre todas las personas que habitan conforme a este mundo. Claro está que este control es algo temporal y es algo cedido voluntariamente por Dios. ¿Y cómo Satanás influye en este mundo? ¿Cómo Satanás influía en nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados? ¿O cómo Satanás influye ahora si es que alguien está escuchando y está muerto en sus delitos y pecados sin Cristo? Satanás utiliza lo que es los engaños y las mentiras. Esa es la forma en que Satanás gobierna este mundo. Y esa es la forma en que Satanás tiene engañado a todo este mundo. Por eso Satanás es conocido como el padre de las mentiras. Él se ha encargado desde el principio de la creación hasta ahora en tergiversar la verdad de Dios con sus engaños. Lo vemos en el huerto del Edén. Satanás engañó a Eva, tergiversando lo que Dios había dicho. Y es por medio de sus engaños demoníacos que lidera el sistema de este mundo, con la finalidad que todos los que siguen la corriente de este mundo caigan en las redes de sus mentiras. Y el mayor engaño, hermano, y el mayor engaño que Satanás tiene ahora sobre este mundo son las religiones falsas. Ese es su mayor engaño. El hacer creer al hombre de que la salvación viene de él mismo por obras, de que la salvación es algo que se produce dentro de nosotros. El mayor engaño de Satanás es hacer creer a la gente y hacer desviar a la gente del camino de la salvación que está muy claramente descrita en la Escritura. Y es por medio del engaño y mentiras que Satanás opera, como sigue diciendo en los versículos aquí, Satanás opera en los hijos de desobediencia. Y Satanás ya tiene un aliado dentro del hombre. No está solo en el engaño con el hombre. Y el aliado que está dentro del hombre, y es la última motivación que tiene alguien que está muerto en sus delitos y pecados, es el pecado que mora en él, la carne. Y seguimos leyendo en el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nuestro actuar, el actuar que nosotros teníamos sin Cristo, se basaba en los deseos pecaminosos de nuestra vieja naturaleza. Y no solo eso, también el versículo dice que se basa en la inclinación perversa de nuestros pensamientos. Podemos ver que Pablo cubre los dos aspectos, tanto lo material, que es la carne, como lo inmaterial, que son los pensamientos depravados en este versículo. Entonces lo que Pablo aquí está tratando de decir es que un hombre sin Cristo no tiene absolutamente nada bueno dentro de él. Una persona sin Cristo ahora no tiene absolutamente nada dentro bueno de él. Todo está corrompido, todo está contaminado con el pecado. Como dice Tito 1:15, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, absolutamente nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Y ahora, hermanos, a pesar del tremendo engaño que estas tres motivaciones causaban, que era la carne, Satanás y el mundo, no veíamos a ellos como enemigos, no lo veíamos como personas o seres o corrientes las cuales nos debíamos alejar. No, nosotros veíamos a ellos tres como aliados. Teníamos a Satanás como nuestro padre, al mundo
como nuestro mejor amigo. Y la naturaleza pecaminosa era nuestro amo. Esa era la situación. Y uno se puede pensar qué consecuencias puede tener una persona que se encuentre en esa situación. Y la única consecuencia es la ira divina, la ira de parte de Dios, que lo podemos ver en la última parte del versículo 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese era el destino que teníamos sin Cristo. Y eso era lo que los hermanos de Éfeso tenían que entender, que ellos eran objetos de ira, así mismo como todos los que están ahora. Y esto es algo tanto presente como futuro, y es que la ira de Dios está ahora sobre aquellos hombres sin Cristo, mujeres sin Cristo, y así mismo va a ser revelada totalmente en el día del juicio en el infierno. No había amistad con Dios, como a veces el mundo suele creer, de que una persona, a pesar de que está sin Cristo, hay cierta amistad con Dios. No había ninguna amistad con Dios. Eran enemigos. Como dice la Escritura, eran enemigos de Dios. Nosotros éramos también, en otro tiempo, enemigos de Dios. Y ahora estoy aquí, dando una mirada deplorable al estado que nosotros éramos. Deberíamos hacernos esta pregunta también. Viendo este panorama, que lo vimos de manera rápida ahora, de quién es el hombre sin Cristo, nos debe venir una pregunta, que justamente fue lo que los discípulos se hicieron cuando vieron al joven rico irse triste sin Cristo. Y es que los discípulos se preguntaron, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién en sus propias fuerzas puede ser salvo? Y eso es lo que nos debemos cuestionar, y eso es lo que debemos tener presente. Y es que la respuesta clara es nadie. Nadie bajo sus propias fuerzas puede ser salvo. Es imposible. Hemos visto la descripción del hombre sin Cristo, muerto en sus delitos y pecados. Sus motivaciones eran Satanás, el mundo y la carne, y estaban bajo la ira divina. Y es importante recordar, hermanos, que sin Cristo no teníamos ninguna esperanza. No había ninguna esperanza posible dentro de nosotros. Y eso lo podemos ver con tres imposibilidades, y es que la primera, no podemos cambiar nuestra naturaleza. No podemos cambiar nuestra naturaleza. Aquellos que están sin Cristo, cuando nosotros estábamos sin Cristo, éramos espiritualmente muertos y no teníamos la capacidad innata de revivirnos. No existía esa capacidad en nosotros mismos de poder despertarnos de muerte a vida. Esa era la primera imposibilidad que tiene el hombre. La segunda imposibilidad es que no teníamos justicia propia. Y recordemos, hermanos, que el estándar de Dios es diferente al nuestro. El estándar de Dios es, sed santo como mi Padre que está en los cielos es santo. Ese es su estándar y Él no lo va a rebajar por nadie. Tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento es lo que Dios determina. Y como vimos, nosotros que vivíamos haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, nos hemos convertido en transgresores de la ley y por ende jamás íbamos a poder calificar bajo ese estándar. Jamás íbamos a poder llegar al estándar que Dios había exigido. Entonces jamás podíamos estar delante de Él. Era imposible para nosotros estar delante de Él. Y por último, la tercera imposibilidad era que no podemos pagar el castigo. Y es que como vimos en el versículo 3, el castigo para nosotros, el justo castigo para nosotros, era la ira de Dios. Somos por naturaleza hijos de ira, porque Dios es un juez justo, porque Él es justo. Y el justo castigo por nuestro pecado es el infierno, la ira eterna de Dios. Ahora, si alguno de nosotros, por nuestros propios medios, hubiese querido pagar esa condena, ¿qué tendría que hacer? Uno podría hacer un símil como ahora, si hay un criminal que se le ha impuesto estar 20 años en la cárcel y pagar una multa, ¿cómo él podía llegar a ser un hombre libre ante la ley? Bueno, tenía que pagar la multa y pasar esos 20 años en la cárcel. Cuando él pagara la multa y pasara esos 20 años de la cárcel, ante la ley ecuatoriana, ese hombre ya era libre, ya no tenía culpa, porque ya había pagado su condena. Y ahora, hermanos, pensemos, ¿cómo nosotros podemos pagar nuestra condena? Y es
sufriendo un tormento eterno en el infierno, por lo cual es imposible, jamás hubiésemos terminado de pagar esa condena. Estábamos condenados, sin esperanza alguna y destinados bajo caer bajo el propio peso de nuestro pecado, en una condenación eterna. Volviendo al texto en el que está el joven rico, viene Jesús y responde con la única esperanza posible del hombre. Y responde con la única esperanza que nosotros tenemos. Y Jesús dice, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. En Lucas 18:26. Es Dios entrando en nuestra realidad. Es Dios haciéndose presente en nuestra oscura y tenebrosa realidad, que ahora somos salvos, que ahora gozamos de todos los beneficios espirituales de parte de Dios únicamente. Y el pasaje, que es el que vamos a estudiar ahora, lo introduce de la siguiente manera. Pero Dios, en el versículo 4. Luego de todo lo que vimos, dice el versículo 4, pero Dios. La Biblia no dice, pero nosotros, que al ser más morales que el resto, pude cambiar el curso de mi vida perversa que llevaba para tener un buen curso de mi vida. La Biblia tampoco dice, pero nosotros, al haber nacido en un hogar cristiano, pude entender poco a poco la profundidad de mi pecado y escoger a Dios. No, la Biblia tampoco nos dice, pero nosotros teníamos una capacidad interna diferente al resto de personas que no son salvos ahora, para poder hacer que vuelva a la vida. La Biblia no dice nada de esto. La Biblia claramente dice, la única esperanza para un miserable pecador como nosotros es solo Dios. Es Dios solamente, es en Él. Él tomó la iniciativa para que nosotros ahora estemos aquí sentados y siendo hijos de Dios, no nosotros. ¿Y qué atributo podemos resaltar de Dios, quien intervino en nuestra horrible realidad? Bueno, es lo que sigue diciendo el versículo 3, que dice que es rico en misericordia. O en otras palabras, quien es rico en misericordia. Esta palabra griega, rico, la cual es un adjetivo que califica a la palabra misericordia, está correctamente traducido aquí, es rico. Y cuando alguien habla de esta palabra como algo inmaterial, que es lo que está calificando este adjetivo, que es la misericordia, más que todo también se lo podría traducir como abundancia o abundante. Y la palabra rico que tenemos aquí ha sido utilizada varias veces en la carta de Éfeso. Y podemos ver que la intención de Pablo era que los destinatarios pudieran entender que Dios es abundante en diferentes aspectos. Por ejemplo, podemos ver aquí mismo en la carta de Efesios, Efesios 1, versículo 7, que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Luego vemos en el versículo, si avanzamos un poco más, 18, abundando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas, misma palabra, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Luego podemos avanzar un poco más en Efesios 2:7 y tenemos aquí Efesios 2:7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. También está en el 3:8, si avanzamos un poco más adelante, dice, y a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y por último lo encontramos en el capítulo 3, versículo 16, que dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Dios es descrito en toda la carta de Efesios como alguien muy rico, pero no de cosas físicas, lo cual en realidad sí es porque Él es dueño del mundo, pero la carta de Efesios lo describe como alguien muy rico en bondades, en misericordia y bendiciones que otorgar a las personas
a sus hijos. Es un Padre muy rico, más allá de lo que podemos imaginar, hermanos. En las riquezas de Él para con nosotros van más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Es sin medida e ilimitada. Esas son las bendiciones que nosotros tenemos. Y esto hace eco lo que dice Lamentaciones 3:23. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Ahora la pregunta es, ¿qué es misericordia? Tal vez algunos ya tengan claro el concepto, pero para los que no tienen tan claro, la palabra misericordia, una definición simple sería el no mostrar u otorgar el justo castigo judicial a alguien que lo merece. Eso es misericordia, no mostrar u otorgar el justo castigo judicial a alguien que lo merece. A lo largo de la Biblia y hasta ahora podemos ver las abundantes misericordias de Dios. Y un claro ejemplo lo encontramos desde el inicio, en Génesis 2:16. Si me acompañan a Génesis capítulo 2, versículo 16. Aquí tenemos el inicio de toda la creación. Cuando Dios creó todo, dejó todo puesto, perfecto, sin ningún pecado, sin ninguna mancha, todo perfecto, y creó al hombre perfecto, en la mejor condición que nosotros podríamos imaginar, que en realidad no podemos imaginar ese estado en que la tierra estaba. En Génesis 2, versículo 16 al 17, tenemos uno de los mandatos que Dios le dio a Adán. Y el mandato es este. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ese era el mandato. Tú puedes comer de todo lo que yo te he dado, tú lo puedes comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Y cuál era la consecuencia de desobedecer a Dios? ¿Cuál era la consecuencia de rebelarse contra el dueño del universo? Bueno, sigue diciendo el versículo: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Esta palabra claramente significa muerte, que es pasar de estar vivo a estar muerto. Y claro está que parte de esta palabra es entender de que hubo una separación cuando el hombre pecó entre Dios y el hombre. Pero también esta palabra implica de que Dios lo que debió haber hecho con el hombre es haberlo aniquilado. Eso es lo que Dios dijo. Estas iban a ser tus consecuencias. En el momento que tú comieras del árbol del bien y del mal, ciertamente ibas a morir. Como lo entendemos la palabra, ibas a morir. La vida que estaba en ti iba a desaparecer. Ibas a morir, y también podemos entender el juicio. Ibas a recibir un juicio eterno. Conocemos la historia. Sabemos lo que pasó. Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Y nosotros podríamos entender, si seguimos leyendo, o podríamos decir, bueno, ahora viene el juicio. Porque eso es lo que Dios dijo. Si tú comieras del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero aquí podemos introducir lo mismo que dice en el versículo que leemos. Pero Dios, quien es rico en misericordia, no les otorgó un juicio inmediato, que era la muerte y el castigo, sino que tuvo misericordia de ellos. No les otorgó ese juicio que él había dicho. Sí hubo castigo, que es lo correcto, y hubo una separación de Dios con ellos, pero aún así no hubo ese juicio eterno. No les mostró el juicio inmediato para ellos. Y más adelante vamos a ver de que en realidad el juicio alguien sí lo pagó, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y la misericordia de Dios no solo la podemos ver en el pasado con Adán y Eva, sino que siempre, y la podemos ver ahora también en nosotros mismos. Y es que el juicio divino de la muerte instantánea no solo aplica para Adán y Eva, eso aplica para ahora también. Y tenemos muchos ejemplos, bueno, en realidad no tantos. Según yo encontré, solo tenemos 2 casos de personas que murieron instantáneamente por el pecado, y uno fue el caso de Usa, que cuando tocó el arca de Dios, él murió instantáneamente. O también tenemos el caso en el Nuevo Testamento de Ananías y Zafira, que cuando ellos mintieron y al ser descubiertos, Dios los mató instantáneamente. Y la Biblia es clara, hermanos, Romanos 6:23 lo dice: la paga del pecado es la muerte.
La paga del pecado es la muerte. El justo pago por haber pecado es la muerte, y no solo espiritual, sino física. Pero Dios, que es rico en misericordia, no ha decidido emitir juicio para nosotros, con la muerte y el castigo eterno. Él es lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Y es por ese motivo que nosotros estamos vivos ahora, porque si no todos los que estamos aquí estuviésemos muertos, ya que todos los que estamos aquí hemos pecado. Pero Dios es rico en misericordia. Y esta parte del versículo ahora nos introduce con la causa del por qué Dios nos ha otorgado las bendiciones espirituales que veremos más adelante. Y la causa que vemos ahora, volviendo otra vez a Efesios versículo 2, capítulo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, o también lo podemos traducir, debido a su gran amor con que nos amó. Es decir, que la causa, la razón por la cual Dios decidió mostrar misericordia, Dios decidió mostrar favor con nosotros, es por su afecto y bondad hacia nosotros, por su amor. ¿Y por qué Pablo incluyó el calificativo gran? ¿Por qué no simplemente dijo por su amor con que nos amó? Y yo creo que aquí Pablo añadió este calificativo por el sobrecogimiento del amor de Dios, porque en realidad nos debería impresionar eso de ahí, que Dios nos ha llamado a nosotros, que éramos todo lo que describe el versículo 1 hasta el 3, y que todavía ahora seguimos pecando. Nos debería impresionar su amor para con nosotros. Y a veces escucho personas, o uno mismo puede cometer ese error, ese pecado, de quejarse delante de Dios ante desgracias o sucesos que nos acontecen. Vemos que la gente muere, vemos que nos pasa algo y emitimos una queja de Dios hacia Dios. Pero es que en realidad no debería sorprendernos nada de lo que nos pasa, porque no merecemos menos, hermano. Cualquier cosa que nos suceda en realidad es poco comparado con el justo castigo que debimos haber recibido. Lo que sí debería sorprendernos es cuando Dios muestra su bondad hacia nosotros. Ese gran, gran amor. Eso es lo que nos debería sorprender. Y ahora el hecho de que Dios haya respondido con amor y misericordia a nosotros, en realidad era nuestra única esperanza. Esa era nuestra única esperanza, que nosotros tengamos esa reconciliación con Dios, esos perdón de pecados. Nuestra única esperanza que nosotros teníamos era de que Dios haya decidido soberanamente responder con amor. Un ejemplo para poder entender esto, la encontré en uno de los comentarios, y es sobre la historia de un hombre que iba a alta velocidad. Conduciendo, iba a alta velocidad por las calles, excediendo los excesos de velocidad, tal vez iba un poco tomado, y de repente él, por eso, un niño cruzó la calle y lo atropelló. Obviamente el niño murió instantáneamente y el hombre fue atrapado por la ley. Tuvo que pagar una condena. Y luego de pagar esa condena que él tuvo y la multa que le impusieron, él quedó libre de la ley. Como dije, cuando tú pagas la condena que el Estado te impone, tú ya quedas libre ante el Estado ecuatoriano. Pero había un problema, ya que nada iba a poder devolver el agravio que había causado a los padres de haber matado a su hijo. Nada iba a poder devolverle ese dolor y la vida de ese niño. No existía alguna forma de que el hombre que había cometido ese acto pudiese hacer algo para retribuirle a los padres. No había nada. Solo la parte ofendida, que eran los padres, podían decidir de manera unilateral si perdonar al hombre y tener una relación con ese asesino. El hombre no podía hacer nada, él no podía obligar a los padres a que lo amen. Los padres, de manera unilateral, tenían que decidir si amarlo, perdonarlo o no a este hombre. Asimismo son nosotros con Dios. Nosotros hemos ofendido a Dios todos los días de nuestra vida. No ha habido ni un día en que no hayamos ofendido a Dios. No ha habido ni un solo día en que no hayamos transgredido su ley e impuesto nuestra voluntad sobre la de Él.
Es por eso que Dios haya decidido, por iniciativa propia, perdonar nuestras ofensas y querer tener una relación con nosotros por amor, era nuestra única esperanza. Esa era la única esperanza que nosotros teníamos. Y ahora tal vez podríamos ser tentados a pensar que tal vez hubo algo que yo pudiera hacer, o tal vez hubo algo en mí, hubo así una mínima cosa en mí, un rayo de luz en mí, que hiciera que tal vez eso moviera a Dios en amor. Tal vez el hecho de que yo haya venido a la iglesia, el hecho de que yo haya leído la Biblia 5 veces, el hecho de que yo haga X cosa que se nos pueda venir a la mente. Tal vez podríamos pensar, bueno, yo creo que por eso, a veces sí sea un 1% de Dios se inclinó a moverse en amor hacia mí. Bueno, la respuesta es no. No había absolutamente nada que nosotros pudiésemos haber hecho para que Dios haya decidido moverse en amor. Y es que ahora el versículo va a dejar claro esto, diciendo, volviendo otra vez al versículo, yendo ahora al versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados. La frase es muy similar al versículo 1 que dice, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y es que Pablo escribió esto para que los hermanos de Éfeso sepan que en el momento que Dios los amó, éramos los mismos de siempre. No había nada de diferente en nosotros en el momento que Dios soberanamente decidió amarnos. Fue por el puro afecto de su voluntad, como dice Efesios 1:5. Y la Biblia enseña claramente en muchos pasajes que el que inició el proceso de la salvación no fuimos nosotros, fue Dios, fue su amor. Un famoso pasaje es 1 Juan 4:10, que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. No fuimos nosotros. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta parte de aquí también nos ubica a los lectores en meditar que la solución del problema no es un cambio de actitud ni comportamiento, sino un cambio de naturaleza, ya que estábamos muertos. Ese era nuestro problema. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora es que entramos a las bendiciones espirituales. ¿Cómo Dios iba a demostrar su amor con los suyos? ¿Cómo Dios demostró su amor para con nosotros? ¿Qué es lo que Él hizo? Y vemos aquí en el versículo 5 que dice, y leyendo hasta el versículo 6, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Eso hizo Dios para con nosotros. Así demostró Dios su amor, solucionando el problema que nosotros habíamos iniciado. Y todo esto de aquí, literalmente la primera parte dice, dar vida juntamente con Cristo. Y es que por medio de la muerte y resurrección de Cristo, ahora tenemos vida junto con Él. Antes estábamos muertos, pero ahora por Cristo tenemos vida, nos dio vida juntamente con Él. Es decir, que mi ser, que antes estaba muerto en delitos y pecados, ya no solo se compone de maldad, sino que ahora hay algo nuevo dentro de nosotros. Ahora hay una nueva naturaleza y fue Cristo el quien nos la dio. No fuimos nosotros que la producimos, fue Cristo quien nos la dio. Y esto es todo lo contrario a estar muertos en delitos y pecados, ya que ya no vivo alejado de la vida, sino que ahora la vida, quien es Cristo, mora dentro de nosotros. Ahora dentro de mí, si hay algo con el que yo soy capaz de reaccionar ante las verdades espirituales de Dios. Y es que ahora se nos debe venir a la mente lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el famoso pasaje de Juan 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y es que fue su amor que hizo que nosotros naciéramos de nuevo. Cristo nos ha dado esa nueva naturaleza viva en nosotros. Y luego sigue diciendo, resucitar
juntamente con Cristo. Aún, como dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Cristo nos resucitó. Prácticamente es la misma idea que lo que leímos anteriormente. Pasar de muerte a vida. Y posiblemente, para dar énfasis al gran problema que había enunciado este pasaje de estar muerto, Pablo lo está volviendo a repetir. Antes me encontraba muerto, pero ahora ya tengo vida, he resucitado. Y para entender estas verdades, hermanos, de estar muerto y ahora pasar a vida, hay un pasaje que nos ayuda bastante y es Romanos 6. Quisiera que me acompañen a Romanos capítulo 6. Y aquí tenemos la carta de Romanos, en el que Pablo escribió acerca del Evangelio de Cristo. Y desde el capítulo 1 hasta la mitad del capítulo 3, Pablo habla acerca del problema del hombre, que está lejos de Dios por su pecado. Y desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5, Pablo habla acerca de la solución del hombre, que es que sea justificado por Cristo. Y ahora, en el capítulo 6, que es el que vamos a leer, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, Pablo va a hablar acerca de la santificación. Y comienza con una nueva realidad en el creyente que ahora está en Cristo. ¿Y cómo empieza? Bueno, empieza versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta, en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué Pablo empezó así? Y es que en esa época habían algunas personas que estaban acusando a Pablo, diciéndole que él estaba enseñando un evangelio de salvación en el que tú podías vivir como te diera la gana, pero no importaba porque si Jesús es tu justicia, eres salvado, no importa si vivías igual que antes. Entonces Pablo, para contradecir esto, él dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él obviamente responde, de ninguna manera, no es así. ¿Por qué? ¿Por qué le parece tan inconsistente que alguien que ha sido justificado por Cristo siga viviendo como antes? Y así Pablo sigue diciendo, porque hemos muerto al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos muerto al pecado. Quiere decir que la relación que antes teníamos con el pecado, que era amo y esclavo, ya desapareció. Ya nosotros no somos esclavos del pecado, hemos muerto al pecado. ¿Y cómo es posible eso? Bueno, eso lo va a responder después. Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautizo que Pablo aquí utilizó, la utiliza para dar la idea de unión o inmersión. Entonces lo que quiere decir Pablo aquí es que, ¿o no sabes que todos aquellos que están inmersos o unidos con Cristo, también fuimos uno solo con Él en su muerte? En el momento que Cristo murió en la cruz, de una manera sobrenatural, de una manera que no podemos explicar plenamente, nosotros estuvimos ahí. Nosotros estuvimos juntamente con Cristo muriendo en la cruz. Eso es lo que este versículo está diciendo. De manera espiritual estuvimos hace 2000 años en la cruz con Cristo muriendo. Y ahora surgen muchas preguntas ante tal increíble declaración. ¿Quién o qué murió en la cruz? ¿O qué implica que algo haya muerto en la cruz? En los siguientes pasajes van a responder la pregunta, y es aquí que Pablo va a hablar acerca de las bendiciones espirituales que describimos en Éfeso. Y esto lo vemos ahora en el versículo 4, el versículo 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nosotros estuvimos sepultados juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros murimos juntamente con Él. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál era el propósito para que Dios hiciera eso? Y es que de la misma manera que Cristo resucitó, que tuvo vida nuevamente para glorificar al Padre, así también nosotros ahora tenemos nueva vida. ¿Qué es lo que dice Efesios? Ahora nosotros tenemos una nueva vida. ¿Para qué?
para andar en santidad. Antes éramos esclavos de nuestros delitos y pecados. Antes, como habíamos visto en Isaías, todas nuestras obras justas eran trapos de inmundicia. Pero ahora en Cristo, debido a que hemos resucitado con Él, ahora nosotros tenemos la capacidad de vivir en santidad. Esa ha sido la bendición espiritual que tenemos ahora. ¿Y de dónde viene esta bendición espiritual? Y es que ahora nuestra alma anhela servir a Dios. Y Pablo amplía con la siguiente afirmación: si estuvimos unidos con Cristo en su muerte, de la misma manera también estuvimos unidos en su resurrección. Esto es algo increíble. Por eso es tan importante la muerte y resurrección de Cristo, porque es ahí en que se fundamenta el hecho de que ahora he nacido de nuevo. Es ahí en que se fundamenta el hecho de que ahora estamos vivos. Y es que estuvimos unidos tanto en su muerte como en su resurrección. Pero aún queda una pregunta en el aire: ¿qué fue lo que murió o qué es lo que ha muerto? O también nos podemos preguntar: si yo he muerto el pecado, si la Biblia aquí está diciendo que yo estoy muerto el pecado, ¿cómo es que aún peco? Y eso lo va a responder el versículo 6 y el versículo 7. Sabiendo esto, aquí en Romanos 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nuestro viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, eso es lo que ha muerto. La naturaleza pecaminosa que estaba muerto en delitos y pecados, la cual sigue la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y que vive complacido en los deseos de la carne. Esto que llama aquí nuestro viejo hombre, esa murió con Cristo. Esa fue aniquilada, porque eso es lo que quiere decir esta palabra: fue crucificado. Fue aniquilada, desapareció. Esa vieja naturaleza viciada en pecados desapareció. Pero aún hay pecado en nosotros, como sigue diciendo. ¿Con qué finalidad? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esta palabra destruido, tal vez podríamos malentender que quiere decir que se fulminó totalmente. Pero en realidad esta palabra destruido en griego lo que quiere decir es quitar poder o fortaleza. Entonces lo que pasó simplemente es que el cuerpo del pecado se le quitó la fuerza que tenía. Aún hay pecado en nosotros, hermanos. Aún el pecado, hay una parte en nosotros que es pecaminosa, pero esa parte de ahí ya no tiene el mismo poder de antes. Ya no gobierna como antes, que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero aún está ahí. Solamente que ahora ya no tiene poder sobre nosotros. Ya nosotros decidimos si pecamos o no. Ya no estamos obligados, como dice el versículo, a servir o vivir en el pecado como lo hacíamos antes. Y ahora Pablo termina este pasaje en el versículo 8 diciendo: y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Esta es la conclusión. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada, aniquilada juntamente con Cristo. Tanto Cristo como nuestra vieja naturaleza murieron en la cruz. Mi vieja naturaleza, que se encontraba muerta en delitos y pecados, fue destruida. Nuestra vieja naturaleza, hermano, que estaba viciada en delitos y pecados, fue destruida. Y cuando Cristo resucitó, nosotros también volvimos a la vida. Pero no nuestra vieja naturaleza volvió a vivir, sino que ahora una nueva naturaleza surgió. Una naturaleza viva para Dios, deseosa de amar a Dios y capaz de responder a Él y su palabra. Y como he muerto con Cristo, debemos tener la certeza, como dice el versículo 8, que ahora vivimos juntamente con Él. Estamos vivos juntamente con Él. Eso significa que Dios nos haya otorgado vivo y resucitó juntamente con Cristo. Fue en la obra de Cristo, hermano, que nosotros ahora somos capaces de vivir de una vida santa. No por nosotros mismos, no es que haya algo en nosotros, no es que somos más morales que el que está afuera. Fue Cristo y su amor y misericordia que nos brindó este beneficio espiritual. Y ahora tenemos el último, que lo vemos volviendo otra vez a Efesios 2. Efesios 2:6 dice, en la segunda parte: y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? Y es que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos sin Cristo, nosotros vivíamos en el reino de las tinieblas, en la oscuridad. Como mencioné anteriormente, nuestro padre era el diablo, el pecado era nuestro amo y el mundo era nuestro aliado. Y no solo eso, Dios era nuestro enemigo. Esa era la esfera que nosotros vivíamos. Bajo esa esfera, toda persona que está sin Cristo ahora está viviendo justamente. Pero Dios, quien es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Nos pasó de ese mundo de tinieblas al mundo de la luz. Ahora tenemos una comunión íntima con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y también con los santos, que es decir, con su iglesia. Y ahora el mundo, Satanás y nuestro pecado ya no son nuestros aliados, ahora son nuestros enemigos. Ya dejó de haber ira para con nosotros. Ahora que estamos bajo esta esfera de la luz, que nos hizo sentar juntamente con Cristo, estamos bajo el amor y el cuidado de Dios, el dueño del universo. Aquel que no tenía que hacer esto, Él decidió por amor ponernos bajo su gracia, bajo su misericordia. Porque en otro tiempo, como dice Efesios 5:8, erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Ahora surge una pregunta. ¿Cómo ahora somos partícipes de ese reino de luz si no somos perfectos? Y tenemos sobre nuestra cabeza todavía esa condena infinita en el infierno, porque tal vez ahora tenemos una nueva naturaleza. Pero ¿qué pasó con lo que hice atrás? ¿Qué pasó con todo nuestro pecado que hemos cometido? ¿Qué pasó con esa condena por haber pecado? La cual, si Dios es justo, y lo es, debería caer sobre nosotros. Y la respuesta para estas dos imposibilidades que también existían se encuentra también en la muerte y resurrección de Cristo. Si me acompañan a 2 Corintios 5:21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Este es un pasaje increíble, la verdad, que es un resumen. Muchos de los predicadores lo llaman como un resumen del Evangelio. Y el pasaje dice así: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquel que tuvo una vida perfecta, aquel que tuvo una justicia perfecta, aquel que tiene esa justicia que Dios requiere. Sed santos como yo soy santo. ¿Quién fue? Cristo Jesús. Aquel que tuvo una vida perfecta, aquel que no conoció pecado. ¿Qué pasó con él? Por nosotros Dios lo hizo pecado. Y una traducción para poder entender esto es: por nosotros Dios lo trató como pecador. Él recibió el castigo en la cruz que yo merecía. En la cruz, Él recibió el infierno en vida. La ira que yo merecía, el juicio que yo merecía, el juicio que nosotros merecíamos, hermanos, Él lo recibió en la cruz. Por eso es que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento el Padre estaba enjuiciando el pecado que nosotros habíamos cometido en Cristo. La culpa ya fue pagada. Y sigue diciendo el versículo: ahora Cristo, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora Cristo nos viste con su justicia. Dios ya no me ve a mí que soy un pecador, sino que ahora ve a Cristo, la vida perfecta de Dios que yo necesito para ir al cielo en mi lugar. Ahora Él lo ve a Él. Cristo es mi justicia. Ahora yo puedo estar tranquilamente en los lugares celestiales, pero no por mí mismo, no porque nosotros seamos diferentes a los que están afuera, sino por la muerte y resurrección de Cristo, quien nos hizo nacer de nuevo, quien nos pagó la condena en la cruz y quien nos dio la justicia que nosotros necesitamos en Él. Y como hemos visto, hermanos, todo esto ha sido posible por Él. Es en Cristo Jesús. Y para terminar, quiero mencionar este apartado que no vimos en Efesios 2, en el versículo 5, que dice: por gracia
sois salvos. Por gracia sois salvos. Gracia, esta palabra gracia significa, es parecida a misericordia. Significa dar algo que no merecemos, otorgar algo que no merecemos. Y es que haber sido salvados de toda nuestra situación que nos encontrábamos, en el versículo 1 hasta el versículo 3, y haber recibido todas las bendiciones espirituales por amor, que se menciona en el versículo 4 hasta el versículo 6, es algo inmerecido, es gracia. Dios nos ha salvado de lo que éramos, nos ha rescatado de su ira y nos ha puesto ahora en lugares celestiales por gracia. Fue la misericordia y gracia de Dios que nos pone ahí, hermano. Y para concluir, todo lo que tenemos o todo lo que somos en Cristo, lo somos por su obra en la cruz. Que nuestra condición que nosotros éramos, lo que nosotros somos sin Cristo, nos humille. Esto es lo que debe producir este pasaje que acabamos de estudiar. Esto debe humillarnos a nosotros, debe decir, nosotros somos esto, y sin Cristo nosotros seguiríamos siendo esto de aquí. Pero su gran amor con que nos amó fue lo que nos tiene aquí ahora, lo que somos. Y esto que incremente nuestro amor y devoción a Él, para obedecerlo y seguirlo a Él. Si me acompañan a 1 Corintios 4:7. Y es que aquí podemos ver una exhortación que Pablo está haciendo a los hermanos de Corintios, quienes eran orgullosos por su doctrina, por sus dones, por todo lo que ellos tenían, por todas las bendiciones. Y Pablo dice aquí lo mismo que nos debemos repetir a nosotros todos los días, porque el orgullo que está en nosotros es algo con lo que debemos batallar día a día. Y este es un pasaje que yo creo que debemos memorizarnos, y cada vez que el orgullo se quiera levantar, cada vez que ese orgullo espiritual por lo que somos o por nuestros dones o por la posición que tenemos en la iglesia o por el dinero que tengamos, todas las bendiciones, cada vez que el orgullo se quiera levantar en nosotros por todo esto, nos debemos repetir esto. ¿Quién te distingue? 1 Corintios 4:7. ¿Quién te distingue? ¿Quién te ha puesto donde tú estás ahora? ¿Quién te ha dado todo lo que tú tienes? ¿Quién te ha dado esa nueva vida? ¿Quién te ha puesto en esos lugares celestiales? ¿Quién te distingue? Y la respuesta es Dios. Y después sigue diciendo, ¿o qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué podemos decir, hermanos, que nosotros tenemos que no hayamos recibido? ¿Acaso hay algo que nosotros podemos decir, yo tengo por mí mismo? ¿Hay algo, alguna bendición, alguna posición, algo que yo pueda decir, esto lo tengo por mí mismo, esto no lo he recibido? No hay nada. Lo único que podemos decir que es nuestro es el pecado. Solamente el pecado que mora en nosotros todavía. Eso sí es nuestro. Eso sí es marca registrada. Y ahí ponga su nombre. Eso es nuestro pecado. Pero todo lo demás, no hay nada que no hayamos recibido. Por eso todo buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Todo vino de Él. Y después termina diciendo, ¿y si lo recibiste? Y si la respuesta a lo que tú dices es sí, no reconozco nada de lo que he recibido, nada de lo que tengo, yo no lo he recibido. Si la respuesta es sí, dice, y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como que si no lo hubieses recibido? ¿Por qué? ¿Por qué? Por nuestro orgullo. Y esto debe humillarnos, meditar en el Evangelio de Cristo todos los días, meditar en su palabra, nos debe mantener humillados. Y nos debe mantener sujetos al amor de Dios y lejos de nosotros mismos cuando el orgullo se quiera levantar. Y ahora, si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, si hay alguien aquí que está sin Cristo, como dije la semana pasada, esta es tu condición, del versículo 1 al 7, pero esta es tu esperanza. Cristo es tu esperanza, es tu única esperanza, no tienes otra, en ti no hay nada. No hay absolutamente nada. Este es el glorioso Evangelio de Cristo. No lo rechaces. No rechaces su amor. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Él como un único Señor y Salvador. Porque como dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si crees en el Hijo, si te arrepientes de tus pecados, si reconoces la condición en la que estás, si crees en Él como Salvador y Señor de tu vida y amo de tu vida,
tienes vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oremos, hermanos. Amado Dios, buen Padre Celestial, gracias. Gracias te doy, Dios, por este día. Gracias porque tú, en tu gran bondad y misericordia, has permitido que estemos aquí, Señor. Has permitido que podamos disfrutar de estos beneficios espirituales, podamos disfrutar de la exposición de tu palabra, Señor, porque no lo merecemos, Dios. No merecemos absolutamente nada. Si tú hubieras decidido, Dios, simplemente dejarnos como estábamos, estaba bien, porque es justo. Pero tú quisiste tener misericordia con nosotros. Tú decidiste amarnos, Dios, y te agradecemos por ello. Ayúdanos a meditar en tu palabra. Ayúdanos a meditar en todo lo que ha pasado el día de hoy en este culto, Señor. Que todo esto nos lleve a amarte más a ti, a amar más a la iglesia, Señor. Y amar más a aquellos que no tienen esta condición, sino que debemos predicarles el Evangelio de Cristo. Gracias te doy y te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, hermano, para ponernos de pie para poder orar para ser despedidos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Señor, ayúdanos a poder meditar en todo lo que hemos escuchado ahora, Señor. Por favor, que tu gracia y misericordia nos acompañe, Señor, y que podamos siempre tener presente de que tú eres todo para nosotros, Señor. Que tengamos una buena semana en ti, meditando en ti, Señor. Que podamos vencer el pecado que aún mora en nosotros por tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, porque por nosotros mismos no podemos hacerlo, Dios. Guárdanos, cuídanos, Señor, en nuestro tiempo de regreso a casa y ayúdanos también a tener conversaciones que honren tu nombre, Señor, y podamos tener una comunión entre nosotros, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.